La palabra humana, sacrificio. Historia creada por el usuario de Reddit, Space Paladin 15. Transcrita del inglés y narrada por 7PC. Entiendo por qué algunos de ustedes se oponen a agregar las Naciones Unidas terrestres al Consejo. Cuando era joven, yo también descartaba a los humanos como poco más que primitivos tribales. Su mejor hazaña de ingeniería fue ese cilindro de chatarra al que le colocaron un motor warp y lo enviaron a Alpha Centauri. En realidad, cuando lo piensas, es un milagro que ese cacharro volara. Te preguntas qué podrían aportar a nuestro regimiento o si puedes confiar en ellos. Pero tal vez una pequeña anécdota de mi estancia en la gran extensión les haga cambiar de opinión. Trabajaba para un crucero de lujo, donde transportábamos a pasajeros adinerados por toda la galaxia. Había muchos que pagarían un alto precio por ver de cerca y personalmente los colores radiantes de una nebulosa. Y, por supuesto, nos abastecimos de las mejores delicias y bebidas alcohólicas. Teníamos suficientes pasteles de Talem para alimentar a un ejército y suficientes cápsulas de Rings para sedar a una bestia de Xion. Estábamos un poco cortos de personal durante el apogeo de la temporada de viajes de un año. Incluso ofreciendo salarios generosos y beneficios excesivos, era difícil encontrar a alguien dispuesto a estar fuera del planeta durante periodos de tiempo tan largos. Presionados para encontrar una solución, nos comunicamos con las oficinas de empleo en el planeta descubierto más recientemente, la Tierra. Antes de darnos cuenta, teníamos docenas de solicitantes. Los civiles humanos estaban demasiado ansiosos por aventurarse a las estrellas. Después de una cuidadosa revisión, seleccionaron a los 4 mejores candidatos y los contrataron. Sus nombres eran Mark, Terry, Amber y Cian. Se podría decir que nuestra dirección se aprovechó de su entusiasmo. Los salarios otorgados a los humanos eran mucho más bajos que los de otros miembros del personal. Le pregunté a Mark por qué trabajaban por tan poco, y él simplemente se rió y dijo: «No se trata de dinero, pero yo divago». Los humanos fueron objeto de muchos comentarios sarcásticos entre el resto de la tripulación. No tenían la mejor reputación. Se decía que eran torpes, ingenuos e indisciplinados. A esto no ayudó el hecho de que Mark y Terry fueron encontrados, desmayados en el comedor en su primera noche en el barco. Al parecer, habían pisado las cápsulas de Rings y las habían inhalado por error. Eso era algo nuevo. Al principio me mantuve alejado de ellos en su mayor parte, pero la curiosidad se apoderó de mí. Eran más amigables y más inteligentes de lo que los chistes obscenos te hacen creer. Compartimos historias sobre nuestras culturas. Tenían extraños rituales para sus difuntos. Nunca había oído hablar de una especie que dejara regalos para los cadáveres, y no podía entender por qué lo hacían. Con el tiempo, comenzamos a conectarnos a un nivel más personal. Llegué a disfrutar especialmente de la compañía de la humana llamada Amber, y tal vez incluso me gustara. Desayunamos juntos por las mañanas y vemos películas Terran juntos por las noches. El poco tiempo de descanso que tuvimos lo compartimos casi exclusivamente en compañía del otro. Así que cuando el viaje del barco llegó a su fin y los pasajeros desembarcaron, sentí una punzada de decepción. Fue difícil aceptar que nos separaríamos en cuestión de horas. Todo lo que quedaba era el viaje de rutina al puerto de servicio de la Federación más cercano para la inspección obligatoria. Decidí unirme a los humanos en el centro recreativo para jugar un último juego de Uno antes de atracar. No sabía que ese corto viaje sería todo menos rutinario. La investigación oficial del accidente concluyó que se había roto un tubo de refrigerante en la cámara de deformación. El sobrecalentamiento había provocado un fallo catastrófico del campo de contención de antimateria, lo que a su vez provocó la fusión del reactor. Pero en ese momento nadie sabía lo que había sucedido, solo que el barco había caído repentinamente sobre una colonia minera deshabitada. No hubo tiempo para hacer una pausa en las lanzaderas de escape. La fuerza gravitacional de nuestro pronunciado descenso me arrojó contra la pared y me dejó incapaz de moverme. Bueno, pensé, si este es el final, solo espero que termine rápido. Recuerdo mirar a Amber a los ojos durante unos momentos antes de que la presión me dejara inconsciente. Lo siguiente que supe fue que me estaban arrastrando a través de un campo polvoriento, lejos de los restos en llamas de nuestra nave. Vi unas manos pálidas y carnosas envueltas alrededor de mi torso
y sentí un alivio cuando me di cuenta de quién era. Amber había sobrevivido, pero mi alivio se convirtió en horror cuando miré a mi alrededor y no vi a nadie más emergiendo de los escombros. El sombrío hecho de que éramos los únicos dos supervivientes se consolidó cuando la nave explotó en una enorme bola de fuego azul momentos después. El calor era tan intenso que sentí que me quemaba la cara, a pesar de estar fuera de las inmediaciones de la explosión. Amber me dejó en estado de shock, con los ojos y la boca muy abiertos en lo que supongo que era la expresión humana de horror. Ambos sabíamos que no había manera de que los compañeros de tripulación, atrapados dentro de los restos, hubieran sobrevivido a eso. Solo pude ofrecerle mi agradecimiento por salvarme la vida y algunas palabras vacías de consuelo. Vimos cómo las llamas se apagaban, tratando de procesar lo que había sucedido.